Hoy celebramos el Domingo de Ramos. Este es el domingo en cuando recordamos la historia que acabamos de leer en Marcos y también se relata en los otros evangelios de Jesús entrando a Jerusalén. Bueno, algunos de los evangelios, por ejemplo Marcos, se relata toda la historia de su llegada. Fue toda una jornada de comenzar en donde nació Jesús para llegar a Jerusalén como si fuera el encima de todo. Y pues todos sabemos lo que sucedió en Jerusalén. Esta semana es la Semana Santa. Recordamos que el Viernes Santo es el día en cual recordamos que llegó y ahí se murió. Pero la imagen que tenemos aquí en el texto en Marcos nos relata de una historia, de una entrada de un rey. Bueno, el pueblo de Dios vivía allá alrededor de Jerusalén y estaban oprimidos por el imperio Roma. Y allí vivían como si fueran esclavos, no necesariamente esclavos, pero sí tenían que trabajar duro. Bueno, el imperio fue el dueño de toda la tierra. Fue una vida muy difícil para el pueblo de Dios de aquel entonces y siempre esperaban un rey que por fin les iba a liberar de su situación, que por fin les iba a salvar. Y todo eso fue escrito en las escrituras y tenían razón para qué estaban esperando al rey. Entonces, en el texto de hoy entra Jesús y gritaban, ¡Hosana! Hosana era la palabra que gritaban para la coronación de un rey. ¡Hosana! En las alturas, o sea, fue el rey encima de todos. Y más que eso, el pueblo de Dios comenzó a poner las ramas y los mantos, todo para tapar el suelo para que Jesús entrara así bien, pero bien como un rey. Entonces fue todo como si fuera una entrada de por fin el Salvador, por fin el Libertador. Y entró en un caballo. ¿O no? No entró con un caballo, no entró como un rey, sino con un burro. ¿Qué es eso? ¿Qué rey es eso que entra para ganar la victoria en un burro? Pues no sé, hermanos, pero si alguna vez te has quedado sorprendido, a mí me pasó muchas veces que lo que estoy esperando no pasa, sino otra cosa. Bueno, es muy agradable, por ejemplo, cuando una persona muy mala onda de repente te trata muy bien. O cuando llegas a la casa y alguien te había dejado un regalo, o alguien te cocinó por ti. O sea, esas cosas son muy bonitos, ¿no? O a veces una sorpresa puede ser, pues provoca la vergüenza. Por ejemplo, si has llegado una vez a la fiesta a la hora incorrecta, o si dices algo que pensabas que iba a ser chistoso, pero la gente no reían. Eso sí me pasa a mí. Pero a veces una sorpresa también puede ser algo muy mal. Vas al médico y te dice el resultado preocupante. Un ser querido o alguien en que confiabas mucho te engaña. Pues las sorpresas a veces son parte de la vida, porque nosotros seres humanos
Imaginamos cómo van a ser las cosas, pero a veces no salen así. Es decir, que nosotros no podemos predecir el futuro. Siempre estamos dispuestos a lo que pasa en esta vida. Pues el pueblo de Dios fue muy sorprendido con Jesús. Llegó a Jerusalén como si fuera un rey. Tapaba en el suelo con ramas y mantos. Gritaban Hosana. Pero al llegar no estaba montado en un caballo, que fue el costumbre de los reyes, sino en un burro, un animal mucho más humilde. Y ya que esperaban que iba a ganar una victoria allá en Jerusalén, que por fin les iba a liberar del imperio romano, no, fue en esta misma semana matado. Y no por accidente, sino matado por el Estado en la cruz. Fue una matanza para criminales, para rebeldes. El rey que querían, el rey por quien estaban esperando, el rey que les iba a liberar, Jesús, quizás no fue lo que esperaban. Quizás lo que hizo Jesús fue sorprendente. Llegó a Jerusalén para morir. El pueblo de Dios tuvo que esperar 3 días para entender todo esto. Yo creo que nosotros también a veces queremos apurar con nuestra inteligencia. Queremos apurar hacia el futuro. No queremos estar aquí, estamos inquietos a veces y queremos lo que viene o lo que más está allá. Siempre buscamos para mejorar, para seguir, para adelantar. Pero ¿qué tal si Jesús tiene otra idea que aún no entendemos? Bueno, en aquel entonces Jesús sí tuvo otra idea. Su entrada en un burro tenía mucho sentido, su muerte tenía mucho sentido, pero en el momento la gente no entendía. Yo creo que nos pasa a veces con nosotros que Dios está haciendo algo en nuestras vidas y no lo entendemos. No tenemos la vista grande como Jesús tiene. No podemos entender por qué las cosas pasan así como pasan. Pero sabemos, y por eso recordamos esta semana cada año, que en esos momentos, cuando estamos sorprendidos por nuestra situación, recordamos que pronto vamos a ver. Pronto vamos a ver el plan de Dios. Jesús sí se murió y fue sorprendente por toda la gente que quería un rey para liberarlos. Pero les tardó 3 días para entender que sí, eso fue el plan de Dios y que sí fue una liberación. Porque ahora, como nuestro Creador, no tenemos que tener miedo de la muerte. Eso que sí nos condena, la muerte, ahora de eso estamos libres. Pronto vas a ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Pronto vas a entender que las cosas como pasan a veces no son buenas. A veces ni son de Dios. Pero pronto vas a ver que Dios, a pesar de todo, está actuando en este mundo
para el bien. Y a veces las cosas que más nos dan miedo son las cosas que Dios va a usar para liberarnos del mismo miedo. Amén.